vamos a la palabra del Señor. Y en nuestra serie de predicaciones acerca de el libro, la carta de Santiago, llegamos a un texto sumamente interesante en el día de hoy. No quiere decir que los otros no han sido interesantes, sino que en la porción que vamos a ver en el día de hoy, vamos a ver cómo Santiago dirige y encarrila nuestra vida de una forma quizás más aguda, más puntual. Él comienza ahora no a reprendernos, sino a confrontarnos en cómo nosotros estamos viviendo. En una época donde hay tanto conocimiento, Santiago dice, el conocimiento no es suficiente para una vida que refleje a Cristo. En una época donde es tan fácil acceder a información, a opiniones acerca de cualquier tema, a cualquier tipo de enseñanza, la palabra de Dios nos enseña que el conocimiento no es suficiente para hacer la voluntad de Dios y lograr lo que Él tiene para nosotros. Nos enseña que a pesar de vivir en una época de mucha información, vivimos en una época de muy poca sabiduría. Y nosotros necesitamos la sabiduría. Una persona puede tener mucha educación y mucho conocimiento, mucha inteligencia, pero vivir con muy poca sabiduría. Y es que la inteligencia y la sabiduría no es lo mismo. La inteligencia es la capacidad de adquirir conocimiento, la habilidad de seleccionar, de procesar una información adquirida por el conocimiento de algún tema. Ahora, la sabiduría va más allá. Es la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera adecuada y eficaz a nuestra vida diaria. Son dos cosas diferentes. Inteligencia, conocimiento es tener información. Sabiduría es saber aplicar esa información de manera adecuada y eficaz a nuestro diario vivir. Y entonces quiero hacerte una pregunta: ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver la sabiduría con nosotros? ¿Cómo nos llega la sabiduría? ¿Qué reto tenemos los humanos cuando se nos habla de sabiduría? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como creyentes ante la sabiduría? ¿Cómo evidencia la sabiduría la sabiduría de nuestra vida que estamos viviendo una fe verdadera, una fe dinámica delante del Señor? Ve conmigo a Santiago capítulo 3. Allí Santiago nos da respuesta de eso. Santiago capítulo 3, la última parte del texto, a partir del verso 13. La semana pasada vimos los primeros 12 versos de este capítulo. Hoy vamos a ver lo que continúa a partir del versículo 13. Mira lo que dice Santiago, vamos a leerlo una vez más. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites venir a ella. Y nosotros te rogamos ahora, con un corazón humilde, un corazón arrepentido, que tú nos permitas entenderla. Quita de nosotros cualquier distracción, cualquier situación que impida que tu palabra sea predicada y sea recibida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Preocupado por traer claridad en lo que significa ser y vivir como un discípulo de Cristo, Santiago ha venido presentando evidencias de lo que es una fe verdadera. En el capítulo 1 él estuvo hablando de que una fe verdadera es una fe que persevera. Recuerda que allí nos habla de perseverar en la prueba, de perseverar en la tentación, de perseverar en la palabra. Luego Santiago en el capítulo 2 dice, no solamente persevera, sino que una fe verdadera es una fe que obra. Es una fe que se muestra a través de las obras. Esas obras no nos dan la fe, pero sí la fe nos lleva a obrar. Y ahora en el capítulo 3, Santiago dice que una fe verdadera es una fe que vive con sabiduría. Aunque en los primeros 12 versos él no menciona la sabiduría, nos enseña algo muy sabio, que es el deber que tenemos, la responsabilidad de controlar la lengua, de controlar la manera de hablar. Y en la porción que tenemos hoy, entonces, él dice que la sabiduría nos va a llevar a controlar la conducta, a presentar una buena conducta, dice este texto. Y Santiago está haciendo eso porque él tiene en su cabeza, cuando está escribiendo la carta, 3 tipos de personas. Tiene creyentes que son verdaderos, tiene creyentes que están dudosos, como decimos los dominicanos, está entre Lucas y Juan Mejía, no sabe si está o si no está. Y tiene personas dentro de la iglesia a la que le está escribiendo que dice que son cristianos pero que no son cristianos. En la grandeza de la palabra del Señor, en el día de hoy nosotros nos enfrentamos a lo mismo. Tenemos una iglesia y en todas las iglesias hay personas que son creyentes verdaderos. Hay personas que son creyentes pero todavía no han madurado, todavía están enfrentándose a distintas situaciones en su vida. Y hay personas que vienen a la iglesia de manera tradicional, que creen que son cristianos pero que no lo son. La palabra de Dios es para todos nosotros. Es para cada uno de los que está en ese grupo. Y Santiago comienza haciendo una pregunta. Él dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Esta pregunta está muy relacionada con lo que él dijo en el versículo 1 de este capítulo 3. Ustedes recuerdan el versículo 1 cuando él dice, no se hagan maestros muchos de ustedes. Y hablamos acerca de lo que eso significa, por lo cual no voy a tomar tiempo con eso, pero lo cierto es que parece que Santiago está poniendo una prueba más sobre ellos. Él dice, tú quieres ser un maestro, tú entiendes que tú eres un maestro, entonces muéstrame de verdad si tú eres sabio y entendido. Pero al igual que en esa porción, los versos del 1 al 12, Santiago no solamente está hablando para los maestros, todos de una manera u otra tenemos la responsabilidad de enseñar en distintos ambientes, incluyendo la iglesia. Y entonces Santiago también va a hablar de esto de manera genérica para todos los creyentes. Todos tenemos que conocer, todos tenemos que enfrentarnos a una vida de sabiduría. Santiago les dice esto. Ustedes quieren probar verdaderamente eso. Él le está diciendo allí, déjame ver quién es que sabe más. Él lo que está preguntando es, ¿quién puede demostrar de ustedes que quieren enseñar, de ustedes que están diciendo que son creyentes, quién puede demostrar que vive como Dios quiere que vivamos? Por eso él dice, tú eres sabio, y la palabra sabio allí, aunque la sabiduría se usaba para hablar de conocimiento, como dije hace un momentito, va más allá. Santiago está diciendo, ¿quién puede verdaderamente vivir según lo que ha aprendido y el conocimiento que tiene de Dios? Y cuando habla del que es entendido, está hablando del que puede manejar un tema con un conocimiento especializado. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido? La sabiduría es un tema importante en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos está hablando del deber de buscar la sabiduría. En esta carta de Santiago es importante la sabiduría. Santiago habla de ella en el capítulo 1, comenzando la carta, cuando dice,
si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Y aquí en nuestra porción, en 4 ocasiones, Él menciona la sabiduría. Pero hay algo interesante. Santiago no menciona la sabiduría para darnos una definición conceptual de ella. Él no define la sabiduría. Sin embargo, Él nos va a dar una definición práctica, de manera tal que podamos ver qué es y cómo se vive con sabiduría. Nos va a enfrentar a 2 ejemplos para que, viendo esto, podamos tomar las decisiones correctas y hacer los ajustes que la sabiduría demande de nuestra vida. Partiendo de eso, lo que podemos ver en este texto es que una fe dinámica se evidencia al vivir con la sabiduría de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que Santiago quiere que nosotros sepamos, que una fe dinámica se muestra cuando nosotros vivimos con la sabiduría de Dios en este mundo. Y lo primero que él enseña es que esa sabiduría se evidencia mostrando una conducta humilde. Mira el versículo 13 una vez más. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Esto es una pregunta profundamente práctica. Santiago no pregunta quién es el que más sabe de ustedes. Él no pregunta quién es el que tiene más años en la iglesia. Él no está preguntando quién es el que mejor puede enseñar de ustedes. Santiago dice, ¿quién puede demostrar con su vida la verdadera sabiduría? Mira la palabra muestra, y es una palabra importante. Porque ese mostrar es un llamado obligatorio. Es un llamado que implica una evidencia visible. Porque la sabiduría bíblica no se anuncia, se demuestra. Nosotros estamos llamados, mis hermanos, a mostrar una vida que tenga una evidencia. Que el que lo ve puede decir, él es un cristiano, como pasó con Pedro. Cuando estaba en el patio del sumo sacerdote, Pedro hablaba y le decían, es que tú hasta hablas como él. Estamos llamados a mostrar. Jesús dijo, por su fruto, por la evidencia, lo que ustedes muestren, serán conocidos. Santiago ha dicho que la fe se ve a través de las obras, dijo en el capítulo 2, y ahora él afirma que esas obras deben mostrarse a través de una conducta sabia, de una buena conducta. Y cuando habla de buena conducta, la palabra que usa describe la manera habitual de vivir. Está hablando de todo lo que nosotros hacemos, está hablando de nuestra vida diaria, de que la fe se muestra a través de una vida consistente con la voluntad de Dios, en la sociedad, en la familia, en la iglesia, en todo lugar. Y que se muestra a través de obras visibles. La sabiduría debe provocar en nosotros acciones claras. No permanece en un plano teórico. La sabiduría divina, la sabiduría de Dios no permanece en un marco teórico. Mira lo que dice John MacArthur. Me gustó esta frase mientras estudiaba. La sabiduría que no se demuestra en una vida recta y piadosa carece de valor espiritual. No importa todo lo que nosotros hablemos. Qué bonito tú hablas. No importa todo el pensamiento que tú puedes demostrar. Si ese pensamiento y ese lenguaje bonito no se traduce en obras que glorifiquen a Dios, no tiene ningún valor espiritual lo que nosotros estemos haciendo. Él dice, muestra tu fe de manera sabia, con una buena conducta, que tenga obras visibles, pero además dice que se haga con mansedumbre. Eso es lo que dice el verso 13. Muestra por su buena conducta sus obras en mansedumbre. Y esa es otra palabra importante para nosotros. ¿Por qué es importante?
Porque la mansedumbre refleja un carácter como el de Cristo. Cuando nosotros en español hablamos de mansedumbre, extendemos un poco su significado. La mansedumbre lleva la idea de ternura, de amabilidad, de humildad. Pero nosotros pensamos en español, en la mansedumbre, como en una persona que muchas veces es medio lentona. Es como medio lento, como que no habla duro, como que es una persona débil, como que se deja controlar del otro. No, es que él es muy manso. Pensamos en una persona que hay que moverla para saber si está vivo. Pero eso no es la mansedumbre. Los términos griegos que describen la mansedumbre tienen la idea de poder, pero de un poder controlado. La mansedumbre es en controlar el poder que hay en nosotros. Eso debe ser algo característico del creyente, porque nosotros debemos vivir bajo el control soberano de Dios. Y si Dios está controlando nuestra vida, entonces nosotros vamos a poder controlar todo lo que sale de nosotros. Recuerda que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Eso dice Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu es mansedumbre. Jesús habló de eso en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, bienaventurados quienes, los mansos. Y no solamente dijo eso, sino que nos llamó a ser mansos. Mateo capítulo 11, verso 29, Jesús dijo, aprendan de mí que soy como, soy manso y humilde. La mansedumbre debe caracterizarnos y debe estar acompañada de humildad. La persona mansa sabe y no tiene la necesidad de impresionar a nadie. No tiene que estar impresionando constantemente a otros. No vive buscando reconocimiento, pues la sabiduría de Dios produce un carácter humilde. Produce un carácter humilde. No tiene que ganar todas las discusiones. No tiene que ponerse los guantes cada vez que hay algo que no le gusta. Más bien puede controlar su pensamiento, sus sentimientos, sus acciones, para que en toda su conducta Dios sea glorificado. Así que nosotros debemos preguntarnos constantemente, mis hermanos, ¿qué tanta sabiduría hay en nuestra conducta? ¿Cuáles son las obras que muestran en mi vida la sabiduría de Dios? ¿Reflejan mis palabras humildad? La gente puede identificar eso. ¿Estoy yo interesado en parecer una persona sabia, dando muchas recetas y hablando mucho, o verdaderamente lo que quiero es vivir sabiamente? ¿Cómo está nuestra vida en ese aspecto? Una fe dinámica no se mide por lo que nosotros sabemos, sino por cómo nosotros vivimos. Y tenemos que saber eso. Una fe dinámica no se muestra por lo que nosotros hacemos, sino por cómo nosotros vivimos, y estamos llamados a vivir de manera sabia, delante de Dios y delante del mundo que nos rodea. Pero Santiago no solamente nos dice que debemos vivir en sabiduría, él nos advierte para que abramos los ojos que no toda sabiduría es verdadera. Existe una falsa sabiduría que parece atractiva, que muchas veces es celebrada por el mundo, pero es una sabiduría terrenal que en realidad nos conduce a la destrucción. Y hay una sabiduría divina que viene de lo alto, que viene de Dios, que nos guía a la justicia y la paz. Y entonces Santiago, sabiendo eso, nos dice a partir del versículo 14 que una fe dinámica vive con sabiduría al rechazar la sabiduría terrenal. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira el versículo 14. Él dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón. ¿Por qué Santiago quiere que aprendamos a rechazar la sabiduría terrenal? Porque el centro de esa sabiduría, el origen de esa sabiduría no es Dios, sino que son los hombres dirigidos por el pecado. El centro de esa sabiduría es el yo,
humanos. Los celos amargos que él habla allí es el peor de todos los celos. Es la peor ilustración que podemos hablar de los celos. Es un celo áspero que podemos ubicarlo como que tiene un filo que corta, que es destructivo. Es un celo que no le importa, que no tiene ningún interés en el bienestar de aquellos el que son su blanco. Es un celo que aparece cuando nos enfrentamos al éxito de otra persona. Por eso también puede traducirse como envidia. Algunas traducciones, algunas versiones de la Biblia pueden decir allí, pero si hay envidia y ambición en ustedes, una ambición que aparece cuando nuestra prioridad es avanzar, sobresalir o ser simplemente reconocidos. Santiago dice eso no es una verdadera sabiduría. Porque es una sabiduría que nos lleva a entrar en disputa con los demás, a vivir actuando con agresividad y egoísmo, llevándonos a entender que todo gira alrededor de nosotros. Qué fácil es caer en eso, mis hermanos. Qué fácil es creer que yo debo ser el centro de atención en todo momento. Y en vez de buscar la gloria de Dios, comenzamos a buscar una gloria propia. En vez de servir a los que están alrededor nuestro, comenzamos a competir con ellos. En lugar de alegrarnos por el bienestar o el avance de los otros, comenzamos a verlo como una amenaza. Y eso es fácil. Si no piense cuántas veces en un trabajo, en una determinada misión, en algo que se tenga que cumplir, haya alguien que se quede rezagado. Y muchas veces nosotros sabemos que él está rezagado y sabemos que nosotros podemos ayudarlo y que nosotros tenemos las herramientas para enseñarlo y para empujarlo. Y preferimos cerrar los ojos y llegar nosotros a la meta. Porque si yo llego a la meta, quizás me ascienden en el trabajo. Porque si yo llego a la meta, la gente va a decir, fulano es el mejor, mira cómo logró hacer eso. Cerramos los ojos y miramos a otro lado. Porque no nos interesa empujar al que se queda detrás. Porque estamos parados en nuestro propio centro. Vivimos de manera egocéntrica y eso es fácil de que se infiltre en todo lo que nosotros hacemos. Aún en nuestra iglesia, aún en la iglesia es fácil ver una vida egocéntrica. A veces los ministerios compiten unos con otros porque vivimos de manera egocéntrica. Equipos de servicios no funcionan porque cada uno quiere ir en una dirección diferente. El egocentrismo aparece en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en las relaciones. Es muy fácil vivir porque la sabiduría terrenal de manera sutil comienza a inclinar nuestro corazón y nos lleva a pensar, ¿y por qué él y no yo? Soy yo el que debería estar ahí. Yo merezco más reconocimiento. Aquí hablan de todo el mundo, menos de mí. Eso es serio. Eso es serio. Cuando en la casa uno de los miembros tiene que decir o dice, aquí siempre hay algo para todos, pero a mí me dejan afuera. Revísate, quizás estás parado en tu propio centro y no donde Dios quiere que estés. Cuando nosotros queremos que las cosas se hagan a nuestra forma, si no, no se hacen. Estamos viviendo una sabiduría terrenal y cuando hacemos eso, desatamos nuestra verdadera naturaleza, que es el pecado. Mira lo que dice el versículo 15. Esta sabiduría es esencialmente pecaminosa. Dice el texto, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica.
Quizás estas son las palabras más fuertes de la carta de Santiago. Santiago corre la cortina y nos deja ver el escenario completo. ¿Qué hay detrás de esa sabiduría? ¿Tú sabes lo que hay? Una ambición terrenal, una ambición que está limitada solamente a esta vida, que piensa solamente en términos humanos, que no considera la voluntad de Dios ni la eternidad. Allí hay un sentimiento carnal, animal, que se refiere a nuestra naturaleza caída, que está gobernada por los impulsos pecaminosos. Solamente no hay una guía espiritual en ella. Es una sabiduría diabólica. ¿Sabe por qué es diabólica? Porque lo único que hace es reflejar el orgullo que caracterizó la rebelión de Satanás. Hermano, yo no sé si usted está entendiendo eso. Yo no sé si usted lo está viendo en la dimensión que eso amerita. ¿Sabe qué es lo que Santiago está diciendo? Que cuando tú y yo queremos actuar simplemente a nuestra forma, estamos actuando como el diablo. ¿Y tú sabes cómo fue que actuó el diablo? Isaías capítulo 14 nos habla de eso. En el versículo 13, el profeta Isaías nos da una escena de lo que pasó en el cielo en la rebelión de Satanás. Y Satanás, compitiendo con Dios, se revela y dice: yo quiero el lugar de Dios. Soy yo el que quiero estar allí. Y mira cómo lo dice Isaías. Hay algunas palabras interesantes allí. Cuando habla de Satanás, Isaías capítulo 14, verso 12, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? Su Biblia puede decir lucero, hijo de la mañana. Has sido derribada por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, está hablándole a Satanás, tú dijiste en tu corazón, y ahora mira qué fue lo que hizo Satanás. Satanás dijo: subiré al cielo y por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. ¿Sabe qué fue lo que dijo Satanás? ¿Por qué Dios está ahí y yo no? Dijo: yo lo voy a quitar de ahí y me voy a poner yo. Esa es la misma sabiduría, esa es la misma filosofía con la que a través de la serpiente Satanás engañó a Eva. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? ¿Tú sabes qué? Si Dios no quiere que tú te comas eso, porque Él sabe que tú vas a ocupar su lugar, tú vas a ser como Dios. Y a Eva se le abrieron los ojos, dice Génesis capítulo 3, y vio el fruto codiciable y cayó en la trampa. Mi hermano, esa es la misma filosofía que el mundo nos está vendiendo en el día de hoy. Esa es la misma sabiduría terrenal, animal y diabólica con la que a nosotros se nos está llamando a actuar día por día. Debemos abrir los ojos, porque lo que el mundo llama sabiduría no es más que el pecado vestido de una forma atractiva. Y nos han llevado a pensar, a cambiar el pensamiento, y nos dicen: ¿te funciona? Hazlo si funciona. Y nos están diciendo: ponte por encima de Dios, no hay problema. Funciona, hazlo. ¿Te dieron un dinero de más? Cógelo, todo el mundo lo hace. Además, no fuiste tú, ellos te lo dieron solo. Se equivocaron en EDESTE o en EDESUR. No le pague, además. El gobierno nos roba muchísimo. ¿Para qué vamos a pagar impuestos? El gobierno nos roba. ¿Cuántas cosas escuchamos
decir que nos están llevando a ponernos por encima de Dios. No se dejen engañar. A las chicas le dicen, mira, lo que no se exhibe no se vende. ¿Sabes lo que te están diciendo? Ponte por encima de Dios. Dios dijo que tiene un marido para ti, pero búscate tú el tuyo como tú quieras. Eso es lo que te están diciendo. Siéntate en el trono de Dios. A los varones les dicen, tú tienes que probar si ustedes son sexualmente compatibles, no te cases con esa muchacha así. Te están diciendo, ponte en el lugar de Dios. A veces, probando y probando, nos dicen, cásate con él o cásate con ella. Ella es mejor que cualquiera de las muchachas de la iglesia. Lo único que le falta es convertirse. Ponte por encima de Dios. Dios dijo que no. Pero dale para adelante que esa muchacha es mejor que cualquier cristiana. No caiga en ese gancho. Porque te estás poniendo en el lugar de Dios. Y la pregunta que debe gobernar nuestra conducta no es si me funciona a mí, debe ser si a Dios le agrada lo que yo hago. No todo lo que parece inteligente es sabio. No todo lo que produce resultados proviene de Dios, mi hermano. No todo lo que produce resultados proviene de Dios. Si la raíz de nuestras acciones es pecaminosa, lo único que nosotros podemos esperar es lo que dice el versículo 16. Donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. La sabiduría terrenal nunca produce una paz duradera, nunca. Siempre va a dejar daños en su paso. Siempre va a dejar daños en su paso. Es como el polvo del Sahara. En estos días leía yo un artículo que todos los años se publica de una manera diferente. Y decía, la selva del Amazonas sobrevive por el polvo del Sahara. Porque nutre la tierra, porque lleva esto, porque lleva aquello. Pero en su paso va dejando toda una estela de daños. Si no, solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver cómo la salud respiratoria nuestra cambia a medida que el polvo del Sahara va atravesando nuestro país. Así es la sabiduría terrenal. Nunca te va a dar una paz verdadera, porque en su paso va a dejar toda una estela de daño. ¿Sabe por qué? Porque produce confusión, trae desorden, inestabilidad. Las relaciones se deterioran por el pecado, se rompe la unidad, la confianza desaparece. Dice Santiago que produce toda obra perversa, produce todo tipo de pecado. Lo que comenzó como orgullo va a terminar expresando el pecado de múltiples maneras. Si no, piensa en la historia de la humanidad, y Santiago va a hablarnos de eso en el capítulo 4, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros. Pero piensa en la historia de la humanidad, de dónde han salido las guerras, las divisiones, de la sabiduría terrenal que gobierna este mundo. ¿De dónde salen los conflictos familiares? ¿Sabes de dónde? De la sabiduría terrenal que gobierna nuestro corazón. ¿De dónde salen tantos problemas en la iglesia, que debe ser el mejor lugar de todos? De la sabiduría terrenal que gobierna el corazón de los pecadores que se congregan en la iglesia. Mis hermanos, esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Tiene su raíz en el egoísmo humano. Cada vez que nosotros alimentamos nuestros celos, nuestro orgullo, la ambición de nuestro corazón, estamos sembrando semillas de destrucción en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Debemos examinarnos constantemente en eso.
¿Qué está gobernando mis acciones? ¿Por qué yo estoy haciendo eso? ¿Por qué yo no puedo reconciliarme con mis amigos cuando nos distanciamos, cuando nos ponemos guapos? ¿Por qué yo, si las cosas no se hacen como yo digo, no se hacen? Y le hago la vida imposible a los otros. Analiza, ¿qué está pasando contigo? ¿Cuál es la motivación oculta en tu corazón? Nosotros nos podemos ver muy risueños, muy amorosos, pero estar encendidos de celos y de amarguras por dentro. Pero hermano, aunque nosotros no podamos ver eso, Dios lo ve. Dios lo ve. Y eso tiene un fruto que nadie nos lo va a quitar, que es la destrucción, como dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la sabiduría que debemos perseguir? La que aparece en los versos 17 y 18, la sabiduría divina. Una fe dinámica vive con sabiduría, abrazando la sabiduría divina. Mira lo que dice el verso 17, su primera parte. La abraza porque es esencialmente espiritual. Pero ese pero es importante porque nos va a contrastar lo que dijo atrás. Atrás me está diciendo, cuídate de esto, pero aquí me va a decir algo mejor. Él dice, pero la sabiduría de lo alto. Aquí hay un origen diferente. La sabiduría que no nace en el corazón humano, sino que desciende de Dios. La sabiduría que es un regalo divino. ¿De dónde dijo Santiago en el capítulo 1 que viene la sabiduría? De Dios. Él dice, si a alguno le falta sabiduría, ¿a quién se la pido? A Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. Dice, esta es la sabiduría que nosotros tenemos que perseguir, la que viene de lo alto, la que nos permite ver la vida desde la perspectiva de Dios y no solamente la contempla, sino que vive acorde con ella. La sabiduría que nos ayuda a pensar bíblicamente, que nos enseña a valorar lo que Dios valora por encima de lo que yo puedo valorar. No nos lleva solamente a decir qué quiero hacer, sino qué Dios quiere que yo haga. Es diferente. Es diferente. Me va a llevar a poner en mi vida en las manos de Dios, porque esta sabiduría comienza cuando sometemos nuestro pensamiento a la autoridad de Dios. Como le dijo el apóstol Pablo, cuando yo tomo todo mi pensamiento y lo llevo cautivo a la cruz de Cristo. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Y esta sabiduría no solamente tiene un origen diferente, sino que va a producir un carácter diferente. Mientras la sabiduría terrenal es egocéntrica y esencialmente pecaminosa, la sabiduría que viene de lo alto es esencialmente espiritual y refleja el carácter de Cristo. Mira una vez más el verso 17. La sabiduría que viene de lo alto, ¿cómo es? Dice allí. Es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Cierra los ojos por un momento y piensa en esas características que están ahí. ¿Quién viene a tu mente al escuchar eso? Esta sabiduría es pura, pacífica, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Ponle un nombre a eso que está ahí. Y como los magos, te voy a decir lo que tú estás pensando. Estás pensando en Jesús. Porque la única descripción o la única persona que puede aglutinar eso que está ahí es nuestro Señor Jesucristo. Nos está definiendo a Cristo, porque si la sabiduría es pura, la Biblia dice que Cristo vivió sin pecado. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Si la sabiduría divina es pacífica, la Biblia dice que Cristo es el príncipe de la paz.
Él fue amable, que trató con ternura a los quebrantados, fue benigno, que estuvo accesible y lleno de compasión, fue lleno de misericordia. Cristo tuvo misericordia por aquellos que no la merecían, incluyéndonos a ti y a mí. Es llena de buenos frutos y toda su vida estuvo marcada por el bien, sin incertidumbre. Y esa palabra sin incertidumbre dice que no se quiebra. Y nosotros vemos a Cristo obrar en todas las escrituras sin ningún tipo de favoritismo pecaminoso. Dice que es sin hipocresía y Cristo fue totalmente auténtico en todo lo que hizo y en todo lo que dijo. Debemos abrazar la sabiduría divina porque la sabiduría que viene de lo alto refleja el carácter de Cristo Jesús. Es la representación de la sabiduría divina en medio de nosotros. Mira lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 1, verso 22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo justificado. Él es poder de Dios y sabiduría de Dios, mis hermanos. Un poquito más adelante dice que Él se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Él se hizo sabiduría de Dios para nosotros. La sabiduría divina nos saca a nosotros del centro porque nos va a llevar a ser cada día más como Jesús. Mira Efesios capítulo 1, versos 7 y 8. En Él, hablando de Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para nosotros en toda sabiduría. No hay sabiduría separado del Señor. La fe dinámica abraza la sabiduría divina porque ella nos va a llevar a parecernos más a Cristo. Va a llevarnos a que nuestra conducta, nuestras obras, más que agradarnos a nosotros mismos, glorifiquen a Dios. Y nos lo va a dar doble, porque si glorifica a Dios, nos va a agradar a nosotros y a los hombres. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos. Pero quiero decirte algo. Tú y yo necesitamos esa sabiduría, pero tú y yo no podemos producir esa sabiduría. Tú y yo no podemos provocar esa sabiduría en nuestra vida. Esta sabiduría no se logra con esfuerzos, métodos o estrategias humanas. La capacidad de vivir una vida santa y agradable a Dios viene de Dios mismo a través de Jesús. Cuando tú y yo intentamos en nuestros propios medios parecernos a Cristo, estamos obrando con sabiduría terrenal. Dios pone en nosotros, a través de Cristo, esa sabiduría. Por eso necesitamos una relación viva con Él. Por eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos. Por eso necesitamos dejarlo todo a un lado y decir, Señor, yo estoy aquí. Llévame donde tú quieras. Necesitamos vivir para el Señor. Necesitamos que Cristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador. No caigas en la trampa de que Cristo sea tu Salvador y le des la espalda. Cristo debe ser tu Salvador y tu Señor, porque al ser tu Señor, tú estás diciendo que te vas a someter a toda su voluntad, y al someterte a su voluntad, vas a comenzar a cultivar la sabiduría divina en tu vida. No sigas batallando en tu propia fuerza, conviértete a Cristo. Y si tú conoces a Cristo, sométete a Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Mi hermano, la sabiduría divina fue comprada en la cruz del Calvario para nosotros. ¿Tú sabes qué es lo que nosotros hacemos? Ir desempacando el regalo cada vez que aprendemos y aplicamos la palabra de Dios. Esa sabiduría está siendo diariamente aplicada por el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Es una relación con Dios en Cristo a través del Espíritu Santo lo que nos va a llevar a vivir y a actuar con sabiduría. Así que quiero que tú sepas que el objetivo de tu vida como cristiano
no es saber mucho de la Biblia, es aplicar la Biblia a tu corazón. No es conocer toda la tradición evangélica que te rodea, es vivir como un evangélico, de acuerdo a los preceptos de Cristo. Es ser cada día más y más conformado a la imagen del Señor. Así que pregúntate cada día, ¿cómo está creciendo la pureza en mi vida? ¿Estoy yo creciendo en misericordia? ¿Estoy creciendo en humildad? Son preguntas que debemos hacernos diariamente y evaluarnos. ¿Qué tanto estoy creciendo en semejanza al Señor? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto pienso como Jesús? Cuando soy atacado, ¿qué tanto respondo como respondería Cristo? Cuando mi vida se llena de ansiedad por los problemas propios de nuestra humanidad caída, ¿estoy reaccionando como reaccionaría el Señor? ¿Me estoy perdiendo en el mundo o verdaderamente estoy reflejando un carácter como Cristo? Cuando mi relación matrimonial no está marchando bien, ¿comienzo a dormir para los pies o comienzo a buscar al Señor? Me voy del cuarto mejor, porque estoy guapo. Esta mujercita que tú me diste, le decimos al Señor. O decimos, Señor, ayúdame a ser humilde. Yo aprendí de un amigo hace unos años que de noche no se pelea, se duerme abrazado. Y abrazo a mi sierva cuando mis hijos no se están portando bien, cuando no me está yendo bien en el trabajo, porque quizá la jefa se cogió conmigo, decimos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando? ¿Qué tanto tu vida se está pareciendo a Cristo? Necesitamos hacer las cosas técnicamente bien, pero mis hermanos, espiritualmente necesitamos que la sabiduría divina nos guíe a parecernos más y más a Cristo. Y el Señor va a traer el resultado que nosotros esperamos. O no solamente que nosotros esperamos, sino el resultado que Él tiene para nosotros. Porque mira lo que dice el versículo 18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia. Detente un momentito ahí y piensa en las situaciones de la vida. Y vamos a tomar la semilla de los celos, vamos a tomar la semilla de la amargura, vamos a tomar la semilla de la ambición, vamos a tomar la semilla de la envidia y vamos a ponerla ahí, en medio de nuestras situaciones. ¿Qué dice el texto atrás? Que va a traer destrucción y toda cosa mala. Pero ahora saca eso y dice, la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Sabe cuál es el resultado? El fruto de la sabiduría divina en nuestra vida, la justicia. Y la justicia no es que la cosa se haga como yo quiero o como yo entienda que me conviene. La justicia es que se haga según la voluntad de Dios. Pero si se hace según la voluntad de Dios, mi hermano, es bueno. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La semilla que se siembra, el fruto de la justicia, nos va a guiar a la paz. Santiago está concluyendo con una imagen agrícola. Aquí habla de sembrar y cosechar. De algo que yo sé muy poco. Yo me sé comer los frutos, pero no sé sembrar ni cosechar. Y él dice, la sabiduría divina produce una cosecha que es totalmente diferente a la sabiduría terrenal. Una confusión y maldad y la otra justicia y paz. Cuando nosotros obramos en la sabiduría divina, vamos a producir relaciones saludables, relaciones sanas, relaciones que permanecen. Vamos a producir reconciliación.
Siempre va a haber discusiones, siempre va a haber situaciones difíciles, pero la sabiduría divina nos va a llevar a reconciliarnos. Va a producir crecimiento espiritual en nuestra vida. No vamos a ser igual, porque cada tropiezo se va a convertir en un escalón para buscar más a Cristo. Y nuestra vida va a cambiar. Va a producir una comunidad que refleja el carácter de Dios. Va a producir una iglesia que cuando sale de estas cuatro paredes va a mostrar a Cristo donde quiera que vayamos. Va a producir una iglesia que va a contagiar a los demás con el amor del Señor. Va a producir una iglesia que cada día está floreciendo, porque lo que yo tengo, que es el amor de Cristo, te lo doy a ti. Y otros van a venir a conocer al Señor a través de lo que nosotros hacemos. Mis hermanos, tenemos que convertirnos en sembradores espirituales. Tenemos que actuar con la sabiduría que viene de lo alto. ¿Qué está cosechando nuestra vida? ¿Qué está cosechando tu vida? ¿Cuál es el fruto que está saliendo de ti? ¿Cuál es el fruto que sale de mi diario vivir? ¿Qué está saliendo de nosotros? ¿Has pensado tú en eso? ¿Qué sale de tus conversaciones? ¿Sale maldad? ¿Sale bienestar? ¿Sale bendición o sale maldición? Como nos dijo Santiago un poquito más atrás. ¿Qué estás sembrando en tus relaciones? ¿Rivalidad o paz? Rivalidad, porque a mí hay que respetarme. O la paz del Señor en vamos a hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Egoísmo o justicia? ¿Qué siembras? La cosecha del futuro comienza con lo que nosotros sembramos ahora. ¿Qué estás sembrando diariamente tu corazón? Lo que hemos visto en el día de hoy son dos sabidurías y un llamado. Un llamado a mostrar nuestra fe por nuestras obras. Ahora, nuestras obras tienen que estar marcadas por la sabiduría correcta. Hermanos, si tus obras, si tu conducta está siendo gobernada por una sabiduría terrenal, no esperes un fruto espiritual. No lo esperes. Si tu conducta en cualquier lugar no se corresponde con la palabra de Dios, no esperes que los demás entiendan que tú eres un siervo de Cristo. Aún como iglesia muchas veces caemos en vivir en una sabiduría terrenal, porque queremos hacer las cosas de manera tal que siempre acomode. Pero nosotros tenemos que abogar por la sabiduría que viene de Dios, donde el evangelio nunca sea negociado, donde el mensaje de la palabra sea el mensaje de la palabra. Y a veces nos duele, a veces nos molesta, pero el mensaje de la palabra debe ser el mensaje de la palabra. Y cuando es así, nuestra vida entonces comienza a enfrentarse a la destrucción o a la bendición. ¿Dónde estamos nosotros parados en este momento? La sabiduría terrenal es egocéntrica, pecaminosa y destructiva. La sabiduría que viene de Dios es espiritual, semejante a Cristo y productora de justicia. ¿Cómo están tus acciones en el día de hoy? ¿En cuál de las dos bolsas tú estás cotizando? No te preguntes si tú eres inteligente. No te preguntes si tú sabes mucha Biblia. Lo que yo quiero que se quede en tu corazón en el día de hoy es: ¿qué sabiduría está gobernando tu vida? ¿Qué sabiduría te gobierna? Una fe dinámica vive con sabiduría, y la sabiduría verdadera nos va a conducir a ser cada día como Cristo. A ser cada día como Cristo.
y a glorificarlo a Él con nuestras acciones. ¿Qué sabiduría te está gobernando en el día de hoy? Si al ver tu vida con sinceridad te das cuenta que en la balanza la sabiduría terrenal va ganando, pídele perdón al Señor. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Pídele al Señor que te ayude a dejar a un lado la ambición humana y a vivir para Él. Todos debemos hacer eso. Así que quiero cerrar orando esta mañana, llamándote a que oremos juntos para que sea el Señor el que gobierne nuestro corazón. No importa si tú eres cristiano, no importa si no lo eres. La decisión en este momento debe ser arrepentirnos delante del Señor. Pedirle al Señor, gobierna mi corazón con tu sabiduría. Así que pídele perdón al Señor, ahí donde estás sentado. Y esas cosas que tú sabes que no glorifican a Dios en tu vida, ponla delante de Él. Y comprométete con Dios a vivir según la sabiduría que viene del cielo. Padre, aquí estamos. Y al igual que en el momento en el que Santiago escribió esta carta, somos una audiencia mixta, donde creemos en ti y donde estamos seguros que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Una audiencia también, Señor, que duda, ambivalente, de si estoy o si no estoy. Una audiencia que no te conoce. Y todos debemos venir delante de ti, arrepentidos de nuestros pecados. Porque sabemos que nuestra conducta falla y no te mostramos de la manera indicada. Y entonces queremos arrepentirnos y pedirte perdón.